generadas por la estructura dental y vamos a revisar lo que son las anomalías de tipo dental en nuestros pacientes. Cuando estamos frente a una anomalía dental, estamos con una alteración tanto de la formación del órgano dental como la duplicación de la lámina dental generando muchos dientes, pocos dientes y teniendo un problema en cuanto a la posición de estos dientes luego de la erupción. Dientes ectópicos, dientes invertidos, dientes retenidos, dientes incluidos. Recordando también que la etapa de la formación dental se empieza en la cuarta semana de vida intrauterina y termina en el paciente a los 21 años con la conformación del cierre apical del tercer molar. ¿Eso qué nos traduce? Que el proceso eruptivo, si contamos los meses que el paciente está en el vientre de la madre, tenemos que el proceso como tal va a durar 21 años, 8 meses desde que se forma el diente inicialmente o desde que empieza el proceso de la duplicación de la lámina dental hasta la formación del molar completamente. ¿Qué nos toca generar a nosotros? Un criterio basado en lo que es normal, en lo que es una variable de lo normal y lo que es patológico. Y eso nos vamos a centrar viendo cada vez más casos clínicos, viendo radiografías y estableciendo qué es lo normal y qué es lo que se genera con un proceso de tipo patológico, ¿no? Aquí observamos que pudiéramos poner nuestro énfasis en el maxilar superior, pero realmente es un paciente con maxilar superior estándar, sin problemas, y más bien el problema se encuentra con la inclinación de los tejidos y la presencia de la retención de los órganos dentales, en este caso el primer molar inferior y el canino inferior, que está en una posición ya con tendencia a desplazarse hacia la línea media. Varios autores han dado una clasificación de las afectaciones dentales y podemos resumir o englobar estas patologías en 6 relacionadas en el número, en el tamaño y la forma, en alguna alteración de su estructura, en alguna alteración de color y anomalías en el proceso de erupción. Ahora, dentro de esto tenemos causas que ocurre, eso de aquí, y estas causas van a ser los factores etiológicos que tiene el paciente, la herencia que genera el paciente, afectaciones ambientales, y eso puede suceder durante el proceso de formación del diente, que es la odontogénesis. Vamos igual a profundizar esa parte. Entonces, primer cambio que podemos encontrar es que la lámina dental se duplique y genere, en vez de tener 20 mamelones para la dentición primaria, tenga más o menos, y tenga 32 mamelones para la dentición secundaria, tenga más o menos. Primera alteración que puede efectuarse. Y luego en las etapas de la conformación, que empieza a formar la parte de la estructura de la corona, con la campana temprana, la producción y la migración de las células, el estadio de que los ameloblastos empiezan a conformar el trayecto del esmalte, la activación de los odontoblastos, de los cementoblastos, para establecer la estructura dental como tal. Basados en una carga genética, en unas indicaciones que esto genera y en las condiciones ambientales que se producen. Ahora, si el paciente tuvo contacto con medicinas, con agua con alto índice o bajo índice de flúor, le va a generar diferentes problemas. Cuando la lámina dental se encuentra sobreexcitada, va a generar más dientes. Cuando se encuentra hipoestimulada, va a generar menos dientes y también puede generar un factor de desorganización donde tengamos trastornos de posición de órganos dentales relacionados con otros. El término más común que va a usted escuchar va a ser la agenesia. Es cuando un paciente va a tener ausencia de los dientes de uno o dos grupos dentales y normalmente va a encontrarse en dientes permanentes, más comúnmente en varones. Es raro que esto ocurra en dientes temporales, pero sí llega a ocurrir.
La hipodoncia, en cambio, es cuando se ausenta más de un diente. Tenemos 2 o 3 dientes ausentes, ¿sí? En la imagen inferior del lado derecho, por favor, de sus pantallas, va a encontrar usted un paciente con un síndrome, un paciente con una síndrome de paladar fisurado, un paciente que solo tiene paladar fisurado y tiene una retención múltiple dental y probablemente, no estamos seguros, puede haber tenido alguna ausencia dental, pero la imagen clínica nos da de un paciente hipodóntico. Lo más común es que hay la ausencia del incisivo lateral, más aún en pacientes fisurados, y la ausencia del incisivo central en la mandíbula y en el sector posterior, la ausencia de premolares. Cuando hay un aumento de número, encontramos lo que es la hiperdoncia o la presencia de dientes supernumerarios. Ahora, a los dientes supernumerarios se los puede encasillar igual en 3 grupos. Dientes que están con la forma y tamaño igual al diente vecino. Si tenemos un premolar extra de forma de premolar, del tamaño de premolar, o podemos tener un premolar que tenga la forma, pero sea más pequeño, o podemos tener dientes rudimentarios con forma anormal. Cuando hay una anomalía de número, tenemos menos dientes, vamos a encontrar lo que es la oligodoncia, cuando faltan muchos dientes, y la anodoncia cuando faltan o falta toda la dentadura, lo cual es raro, pero se presenta en los pacientes sindrómicos. Anomalías de número y lo que son los dientes rudimentarios, que lo normal o lo común en nuestra población son los dientes de tipo mesiodens, que antes yo pensaba que era muy raro que haya 2 mesiodens, pero ahora en la actualidad, ya en la práctica clínica, la práctica diaria, hemos encontrado tanto dientes rudimentarios únicos como dobles, ¿no? Entonces es algo importante a tomar en cuenta. Durante el aspecto de la definición de la estructura dental, surgen 3 fenómenos que vamos a revisar y son similares en la parte de las definiciones, que son la geminación, la fusión y la concrescencia. La primera nos va a determinar qué es la geminación, que es cuando un diente intenta dividirse en 2 dientes. Clínicamente vamos a encontrar como una doble corona o una corona muy grande, pero compartiendo una estructura radicular. Geminación. La fusión, en cambio, establecemos cuando tenemos prácticamente 2 dientes presentes y con lo generalmente es un diente supernumerario y que se encuentran unidos de forma fuerte mediante el esmalte y mediante la dentina de este tejido. Entonces, raíz diferenciada, una corona fusionada y en este caso tenemos el aspecto de fusión. Y el tercero es la concrescencia, que es la unión a través del cemento de la estructura dental, principalmente la estructura de los grupos molares. Causas, hay factores hereditarios, mencionan también trauma oclusal y el apiñamiento que presente el paciente. Ahora, ese es un diente que extrajimos hace un par de años, en el cual no estamos claros cuál diagnóstico es porque no le hicimos un corte histológico. No estamos seguros si es una concrescencia, una fusión o simplemente un diente anómalo que tiene una corona clínica extra, ¿no? Entonces tenemos la estructura como ustedes observan, que aparentemente tenemos en el diente del lado izquierdo como unas cúspides extras y en el del lado derecho tenemos
como estructuras dentales similares y fusionadas aparentemente. Entonces, pareciera que es un elemento de fusión y no de concrescencia o de anomalía estructural. En cuanto a las anomalías de forma, tenemos las anomalías estructurales de dientes que son con una forma, por lo general, similar a cuadrada, ¿sí? Que presentan una invaginación en el tejido y en este caso el más común de nuestra población es el dancing dent. ¿Qué significa? Es una invaginación del esmalte en la cual genera una fosa, generando una característica anormal, principalmente en los dientes laterales, con el riesgo de que el diente, si sufre una caries, se infecte a nivel pulpar de una forma más severa. Lo que es la dilaceración, que justamente es la presencia del paciente en el cual, debido a algún traumatismo, una limitación mecánica, genera en el paciente una afectación clínica donde la raíz tiene que cambiar la dirección para hacerle frente a algún problema que está enfrentando. Vamos a ver unos ejemplos también. Y anomalías de forma, y esto es común que se presente también en la población, tubérculos en las cúspides, cúspides extras que se presenten en los dientes, que nos puede generar un trauma oclusal con los dientes inferiores, o una limitación, problemas en cuanto a la limpieza como tal de la estructura. Que nos toca verificar que esto no sea un diente supernumerario, sino efectivamente sea un diente que se encuentre o que no sea, digamos, una cúspide como tal. ¿Qué nos toca realizar? Un poco, lo más sencillo es anestesiar y sentir la movilidad del segmento. Si colocando aquí la fuerza, se mueve el segmento, probablemente solo sea un diente supernumerario, rudimentario, y lo podemos retirar para facilitar la limpieza de nuestro paciente. El taurodontismo nos va a presentar una afectación a nivel apical de la estructura radicular con una raíz corta, que aparte es una raíz bifurcada, en este caso, por ejemplo, de una estructura de un diente canino. Alteraciones de tamaño, dientes con un tamaño pequeño y aparte con una anatomía anormal, y dientes con tamaño grande relacionado con un tamaño pequeño de los dientes vecinos que nos generen una macrodoncia. Cuando hay un cambio a nivel de color, podemos enfrentarnos por alteraciones que se formaron luego de la etapa eruptiva o alteraciones que se generaron en la etapa intrínseca del paciente, en la fase preeruptiva, en la parte de calcificación o en la maduración o en la posteruptiva, pero siempre y cuando sea de origen traumático. Aquí podemos tener causas locales, caries, tratamientos de conducto, necrosis, sistémicas, alteraciones por el índole de anormalías de los eritrocitos o los glóbulos rojos, presencia de bacterias, pigmentos de origen alimenticio, deficiencias de la formación de la estructura ósea como son la hipoplasia y la dentinogénesis imperfecta, y sustancias químicas que pueden dañar los dientes como son las tetraciclinas, pero bueno, eso está bastante regulado. Lo que a veces tenemos problemas aún es el exceso del flúor y en la fluorosis de nuestros pacientes. Algunos casos clínicos que vamos a revisar, y siempre que hay algún problema de retención del paciente, tenemos que recordar que la retención también va a variar si el paciente tiene el diente cercano al vestíbulo, cercano al paladar o se encuentra en la zona media de la estructura ósea. Así también el paciente va a estar condicionado si un diente genera molestias en una etapa tardía, en este caso un paciente déntulo. Y aquí es un ejemplo muy bonito que me gusta mostrarles de cómo está la raíz en formación ya generando una dilaceración. ¿Sí?
justamente porque el diente no tiene un espacio correcto para acomodarse en la arcada. Trastornos generados por quistes y alteraciones interesantes también del aspecto postural del paciente en su eje. Trastornos de erupción por estructuras óseas, en este caso tumor odontogénico de tipo odontoma compuesto. Dientes supernumerarios, en este caso teniendo un diente, teniendo un lateral extra. Tenemos lateral, central, central, lateral, lateral. Un canino temporal y unos dientes supernumerarios que se encuentran inclusive en la foto que tomé. Se me estaba quedando uno y mediante la foto lo pude ubicar. Otras afectaciones de no erupción por problemas tumorales, en este caso un paciente con múltiples queratoquistes originados por el síndrome de Gorlin-Goltz. El paciente que vimos previamente, el paciente de labio paladar fisurado con múltiples retenciones, inicialmente encasillado con un paciente con oligodoncia y luego con un tratamiento primario para ubicar los dientes en la posición correcta. Pacientes de labio paladar fisurado con dientes afectados y otros pacientes sindrómicos en el cual tenemos múltiples dientes extras. ¿Sí? Si contamos los dientes, aquí supera de largo los 32, tenemos 8 dientes que son supernumerarios. Por lo general, igual de un paciente de algún origen sindrómico, en el cual la lámina dental se ha puesto con una sobreexcitación. Es otro caso que me gusta mucho, un paciente que tiene unos dientes supernumerarios, pero en este caso unos supernumerarios únicos que he visto yo, que son de forma de premolar en la zona de la línea media. Entonces, es un paciente que tenía retención de los 4 centrales, generando por una retención de los supernumerarios que evitaban que el diente erupcione. Otro aspecto clínico de este paciente muy interesante que nos genera como tal. Quiste mesiodens, un diente supernumerario que en este caso nunca se detectó en un paciente mayor y que al final le generó un quiste que fue retirado y fue limpiado el defecto del paciente. Otros aspectos clínicos, aquí podemos, si no tenemos un buen ojo clínico, obviar, pero tenemos un diente supernumerario y la tecnología que ustedes cuentan ahora es fabulosa, en el cual te dicen realmente hasta qué hacer, te marcan de colores y todo y nos permiten tener un plan de tratamiento bastante más sencillo y aquí, por ejemplo, evitan que yo entre por aquí y que pueda afectar y tener un sangrado del nervio nasopalatino, si no entro por acá y me guío en la estructura radicular para llegar al segmento con el conocimiento de que como la cabeza está ancha, me toca desgastar todo este segmento para poder retirar este diente de forma tranquila. Si no, voy a estar con el diente moviéndose y va a ser muy demorado su retiro. Otros casos en los cuales tenemos raíces fusionadas cercanas al nervio que pueden tener también un componente de riesgo de daño. Otro caso que me gusta poner en el cual el paciente piensa que hay un segmento de diente aquí y lo cual es un hueso fracturado que le han dejado luego una extracción complicada. Entonces aquí si vemos, le han quitado un segundo molar y probablemente un tercer molar al paciente, por eso se ve un defecto tan grande.
Retenciones dentales, en este caso otra del libro, del canino, y una retención del segundo molar generado por el